Hizo bien. Le saca. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Gonzalo Velázquez del equipo de comunicaciones y mercado de Celsia y quiero darle la bienvenida a la teleconferencia de resultados de este tercer trimestre de 2025. Nos van a acompañar en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Carlos Mario Izaza, líder de finanzas corporativas, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos y Carlos Solano, líder de regulación y comercial de la compañía. Vamos a comenzar presentándoles un video que resume los principales resultados del trimestre y después continuaremos con nuestra conversación. Hola, bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2025 de Celsia. Estas son nuestras principales cifras. Ingresos ordinarios. Durante el trimestre alcanzamos ingresos por 1,3 billones de pesos, lo que representa una disminución del 7,9% frente al mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, los ingresos suman 4,06 billones de pesos, un 13,7% menos que en 2024, explicado por una menor venta de energía en bolsa con menor tarifa, debido al retorno a la normalidad luego del fenómeno de El Niño. Ganancia bruta. En el trimestre logramos una ganancia bruta de 366.000 millones con un crecimiento del 10,4%. La ganancia bruta anual creció un 12,3%, alcanzando 1,25 billones de pesos, debido a los menores costos de generación y los esfuerzos de optimización de recursos. EBITDA. En el trimestre, el EBITDA fue de 381.000 millones, con un aumento del 10,4%. Y el EBITDA acumulado llegó a 1,3 billones con un incremento del 14,1%. Margen EBITDA. En el trimestre, el margen EBITDA pasó del 24,5% al 29,4%, lo que refleja un aumento de 487 puntos básicos. El margen acumulado se ubicó en 31,9% frente al 24,1%, 777 puntos básicos más. Este crecimiento muestra la solidez de los negocios y reafirma el compromiso con la estrategia de energizar C. Ganancia neta. La ganancia neta del trimestre fue de 80.000 millones, con una disminución del 27,2%, asociados al gasto por diferencia. En cambio, durante el periodo, la ganancia consolidada del año fue de 300.000 millones, un 7,4% más que en 2024. Utilidad atribuible a la controladora. Se ubicó en 59.000 millones, un 20,7% menos que en 2024. La utilidad de la controladora cerró en el acumulado del año en 182.000 millones, con una leve disminución del 5,7%. Estos resultados son eficiencia y compromiso con la sostenibilidad de la compañía. Celsia, la energía que quieres. Bien, y les contamos que estamos transmitiendo la teleconferencia por el aplicativo Zoom y mediante un live en la red social X. Les informamos que hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia. Para quienes estén interesados en la información en inglés, pueden encontrar la presentación en ese idioma en el sitio web de inversionistas y también pueden hacer sus preguntas en inglés en el espacio que tendremos al final de la reunión. Les agradecemos por estar conectados a nuestra teleconferencia y le doy la palabra a continuación a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muy buenos días a quienes se conectan esta mañana por Zoom y también a quienes nos acompañan en el espacio en vivo de X. Bienvenidos a esta teleconferencia de resultados. El pasado 1 de octubre tuvimos nuestro Día de Inversionistas en Medellín, un espacio en el que compartimos información muy valiosa para dimensionar la transformación que estamos viviendo en Celsia y la ambición que nos hemos propuesto alcanzar hacia el año 2030. Y es la de duplicar el valor fundamental de la compañía. Esa ambición está sustentada en la evolución y fortalecimiento de nuestros negocios de servicios de energía y de gestión de activos, que están marcando una nueva etapa en la compañía, más eficiente, más alineada con las oportunidades de la transición energética y enfocada en entregar valor al accionista. Hoy vamos a compartirles cómo esa transformación se va traduciendo en resultados concretos. Iniciaremos con un recuento
de los principales avances que hemos alcanzado al cierre de septiembre en nuestras iniciativas de Energizarse, el programa que hemos venido desarrollando con mucho rigor y compromiso y que representa una pieza clave de la estrategia de Celsia. Después comentaremos los resultados financieros con los movimientos más relevantes que tuvimos durante el tercer trimestre que complementan el video que vimos al inicio. Iniciando con el pilar de fortalecimiento financiero, al cierre de septiembre registramos una deuda neta consolidada de 5.19 billones y un indicador de deuda neta EBITDA de 3.14 veces. Este resultado refleja la entrada en caja de los recursos asociados a la cuenta por cobrar por la venta de algunos de los activos de Centroamérica que realizamos en el 2003. Esa cuenta por cobrar era de 50 millones de dólares. Las distribuciones recibidas de nuestras inversiones en Perú de 142.000 millones y adicionalmente los efectos de la creación de Atera por 400.000 millones de pesos. En total son 720.000 millones de pesos que nos van a permitir disminuir el apalancamiento de la compañía tal como lo hemos conversado en otras oportunidades. Es importante mencionar que la entrada de estos recursos se dio hacia finales de septiembre y en octubre ya se pagaron créditos a entidades financieras locales por 370.000 millones, por lo que la reducción en el gasto financiero se verá reflejada de manera más clara en los próximos trimestres. En lo que resta del año ejecutaremos otras iniciativas claramente identificadas que nos permitirán seguir avanzando hacia la meta de reducción del endeudamiento con otros 640.000 millones de pesos. La compañía ha asumido endeudamiento temporal en su libro por proyectos que son de las plataformas de inversión y actualmente se están cerrando 2 financiaciones y aportes del socio de C2C por 520.000 millones de pesos que sumados a otros 120.000 millones por transferencias de los activos de transmisión hacia las mismas permitirán disminuir y pagar créditos a la banca local. Ahí tendremos cerca de 640.000 millones de pesos, como les mencionamos. Teniendo en cuenta las iniciativas en curso que se seguirán aplicando a la reducción del endeudamiento, esperamos alcanzar nuestra meta de deuda neta menor a los 4 billones hacia el primer semestre del 2026, de acuerdo con el ritmo previsto de ejecución financiera y operativa. La reducción de 1.5 billones, teniendo como base diciembre de 2024, nos permitirá ahorros anuales en el gasto financiero cercanos a los 165.000 millones de pesos. La reducción en el stock de deuda representa un incremento estimado de 1.000 pesos por acción. Pensando en recargar esta iniciativa de Energizarse, estamos trabajando en optimizar también la estructura de plazos y tasas de todo el stock de deuda que tenemos, con el objetivo de incrementar vida media y reducir el costo de la deuda estructural. Estos números todavía están en proceso de elaboración, de negociación. Vamos a empezar una negociación muy activa con los bancos, así que esperamos poder obtener unos beneficios antes de que cierre el año para podérselos transmitir a ustedes. Pasemos ahora al segundo pilar de Reimaginarse. Reimaginarse, nuestro programa enfocado en la reducción de costos y gastos y en la eficiencia de la operación, en el cual continuamos viendo resultados positivos. Las iniciativas de reducción de costos y gastos registran un 49% de ejecución, con 82.000 millones de pesos de ahorros garantizados para el 2026, lo que representa un efecto, si lo lleváramos a precio fundamental de la acción, cercano a los 412 pesos. Estamos con optimismo frente a la implementación de las otras medidas previstas para que durante los 12 meses del 2026 alcancemos una meta de 165.000 millones de pesos de ahorros estructurales frente al gasto que tuvimos en el 2025. En términos de márgenes, en el trimestre alcanzamos un margen de EBITDA de 29.4%, 487 puntos básicos por encima del registrado en el mismo trimestre del 2024. Y en el acumulado del año el margen se va ubicando cerca del 32%, 777 puntos básicos más que en el mismo periodo del año pasado. Este resultado es importante, pues demuestra la consistencia en la rentabilidad de la compañía. El EBITDA total administrado, el cual incluye las plataformas de inversión, va alcanzando los 1.59 billones, creciendo un 8% en lo corrido del año. Continuando con temas vinculados a la rentabilidad, le recordamos que desde esta mirada de negocio dual, estamos instaurando otras métricas de seguimiento para cada una de las 2 dimensiones de Celsia. La de servicios de energía, que es la más tradicional, la más corporativa, y la de gestión de activos. Veamos un poco este tema. Desde el negocio de servicios de energía, resaltamos la diferencia entre el retorno sobre el capital invertido, el ROIC, y el costo ponderado de capital, el WACC,
que para el cierre de septiembre se ubica en 91 puntos básicos, por encima de la meta que con la junta directiva nos trazamos, que es mantenerlo por encima de 50 puntos básicos. Gracias a este margen o spread, el negocio va creando valor económico agregado de EVA de 71.500 millones de pesos. Este resultado muestra que después de cubrir todos los costos de capital utilizado, la operación genera retornos adicionales para los inversionistas. Desde el negocio de gestión de activos, resaltamos el múltiplo sobre el capital invertido, el MOIC, que va alcanzando ya 3.88 veces desde el inicio de esta estrategia de inversión en el 2019. Esto en términos prácticos significa que por cada 100 pesos invertidos en nuestra gestión de activos en el 2019, hoy representarían una inversión de 388 pesos. Nada mal. En nuestro tercer pilar de energizarse, sobre la materialización del valor de nuestros intraemprendimientos, queremos compartirles más detalles sobre la creación de Atera, una compañía que se consolida en la alianza con el Fondo Catalytic de Brookfield, orientado al desarrollo de energías limpias y activos de transición energética en mercados emergentes. Los activos que hoy hacen parte de Atera dejaron de consolidar en nuestros estados financieros y su efecto se registrará únicamente bajo el método de participación patrimonial. Para ampliar esta información, le voy a dar la palabra a Carlos Mario Izaza, nuestro líder de finanzas corporativas, que es una voz nueva para todos ustedes en esta llamada. Carlos Mario, muchos de ustedes lo conocen por la relación intensa que tiene con las entidades financieras, con las calificadoras de riesgo. Carlos Mario ha sido en estos días promovido al rol de CFO de Celsia Colombia o de nuestro negocio de servicios de energía, y Esteban Piedrahita está cogiendo un rol más de CIO, de Chief Investment Officer, si lo podemos decir así, encargado de mirar pues en una forma integral servicios de energía y gestión de activos, pero con un rol más grande en gestión de activos en el futuro a raíz de las metas tan grandes que tenemos de casi triplicar el valor de activos de aquí al 2030. Así que Carlos Mario es un veterano de esta casa. Bienvenido, Carlos, aquí a la conferencia de inversionistas. Gracias, Ricardo. Como ustedes pudieron ver en las noticias y en nuestras redes, logramos el hito de la creación de Atera, una nueva compañía dedicada a la eficiencia energética. Para esto, Celsia transfirió a Atera todo su negocio de eficiencia energética con el conocimiento técnico y comercial de esta actividad, con un grupo de 75 profesionales de Colombia, Honduras y Panamá, que llevan varios años trabajando en soluciones energéticas. Asimismo, aportó un portafolio de activos de energía compuesto por 174 megavatios pico en activos solares que antes consolidábamos en la plataforma Laurel y en los sistemas fotovoltaicos de Centroamérica, 3 distritos térmicos, 40.6 megavatios de energía de respaldo, 13.2 megavatios en proyectos de aire comprimido. Los activos que fueron vendidos y aportados por Celsia generaron unos recursos en caja por 298.000 millones y se efectuó una transferencia de deuda por 109.000 millones, generando un impacto consolidado que ya hemos mencionado de aproximadamente 400.000 millones. En los estados financieros del cierre de septiembre se ven reflejados los resultados netos de la transacción, los cuales involucran la venta de activos, la valoración de la inversión y los impuestos asociados, generando una utilidad neta de 13.000 millones. Por otro lado, desde una perspectiva anual, la consolidación de esos activos permitirá una reducción de OPEX de Celsia de 18 millones de dólares y una disminución en el gasto financiero de aproximadamente 2.8 millones de dólares. Ya en nuestro negocio de gestión de activos completo, cerramos a septiembre con un indicador de activos bajo manejo o AUM de 1.54 billones de dólares con la entrada de Atera a este portafolio. Nuestra ambición es llegar a los 4.5 billones de dólares de aquí al 2030, con todas las iniciativas de expansión geográfica y el portafolio de proyectos que tenemos por desarrollar. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que esto es muy importante para todos los que nos están escuchando, que querían ver como las cifras en detalle. Quisimos apuntarles aquí un poco más de detalle del tema financiero y especialmente del operativo, para que se vea la potencia de lo que hemos creado en esta compañía Atera. Mandamos la mejor energía a todo ese equipo que está despegando y la verdad se va consolidando bastante bien la operación ya de esa compañía en forma independiente. Queremos llegar con Atera y con nuestro socio del Fondo Catalytic de poder llegar a un despliegue de 500 millones de dólares en activos de eficiencia energética en la región.
Desde el Frente de Atracción de Capital, el vehículo de inversión que creamos en Perú continúa con el proceso de incorporación de inversionistas y de debida diligencia. Estamos en las fases finales de la debida diligencia. Estamos trabajando con este grupo de inversionistas institucionales conformado por agencias multilaterales, gestores de activos a nivel internacional, tanto de Europa como de Estados Unidos e incluso de América Latina. De forma paralela, sigue adelante la construcción del parque eólico Caravelí de 218 megavatios. Ya inició el montaje de los aerogeneradores. La semana pasada nos llegaba una fotografía en donde estaba ya el tercer, ahí la pueden ver en la imagen, el tercer aero completamente instalado. La obra lleva un avance del 50%. No solo estas imágenes son impresionantes, también la capacidad de ejecución de ese equipo que estaba desarrollando este gran proyecto eólico. Esperamos estar generando energía full con Caravelí hacia el último trimestre del 2026. Adicionalmente, durante el tercer trimestre, realizamos el lanzamiento en Perú de Celaris Energy, una nueva plataforma de energía renovable que le ofrece al mercado empresarial peruano una propuesta diferencial para la comercialización de energía 100% renovable no convencional. Esta plataforma hace parte de una de las iniciativas del vehículo de inversión en ese país para comercializar la energía que se genere desde sus plantas y busca especialmente atender el mercado de clientes industriales y comerciales que requieren servicios energéticos eficientes, sostenibles y competitivos. Celaris Energy actualmente opera con 12 colaboradores, gestiona ya contratos por 82 gigavatios hora para 8 clientes industriales en Perú. Para el 2030 tiene la proyección de entregar 2.400 gigavatios a más de 200 clientes. Así que vamos a toda máquina con la iniciativa y el fondo en Perú. Finalmente, la quinta iniciativa de Energizarse corresponde al desarrollo del programa de readquisición de acciones, una herramienta clave dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento del valor para los accionistas. A la fecha, hemos ejecutado cerca del 50% del monto aprobado, lo que representa 150.000 millones de pesos y alrededor de 35 millones de acciones ya readquiridas. Resultado apalancado por la última recompra con el mecanismo independiente en modalidad de book building, donde recompramos 30.000 millones de pesos. Hace un par de semanas alcanzamos un precio por acción de 5.000 pesos, un nivel que no se observaba desde el 2015. Estamos muy contentos con haber tocado ese techo. Ojalá que lo podamos romper y que el mercado siga reconociendo el potencial de valor que hemos venido mencionando con el programa Energizarse. Recordemos que nuestra ambición es duplicar el valor fundamental al 2030 y esperamos en ese momento que la acción llegue a niveles superiores a 18.000 pesos por acción en valor fundamental. Continuaremos con disciplina en la ejecución del programa de readquisición de acciones, que sigue aportando soporte y liquidez al precio de la acción a través del mecanismo transaccional que operamos de forma continua durante los días habilitados para la recompra. En lo corrido del 2025, el retorno total al accionista, que incluye dividendos y valorización, se aproxima al 39%. Adicionalmente, la recompra ha beneficiado a los accionistas que han mantenido la posición en la compañía, pues con su misma inversión, su participación en Celsia se ha incrementado, presentado en 3.4%, como resultado de la reducción del número de acciones en circulación. En conclusión, con Energizarse le entregamos al accionista mayor valor desde la reducción en el apalancamiento equivalente a 1.000 pesos por acción y con las iniciativas de optimización de costos y gastos desde Reimaginarse, que hasta el momento se traduce en 412 pesos por acción. Todavía faltan iniciativas por materializar y estamos satisfechos con la ejecución que hemos tenido hasta el momento y nos anima a buscar metas superiores. Antes de finalizar, invito nuevamente a Carlos Mario para que nos cuente brevemente sobre los resultados financieros al tercer trimestre. Carlos. Ricardo, al inicio de esta teleconferencia presentamos un video con las principales cifras. El análisis detallado del estado de resultados y la demás información financiera podrán consultarla en los reportes publicados en nuestro sitio web de inversionistas y ante cualquier inquietud tenemos a nuestro equipo listo para responder sus solicitudes. En los resultados financieros y operacionales destacamos el retorno a la normalidad de los resultados después de un periodo del Niño en el 2024. La generación de energía aumentó gracias a una mayor disponibilidad hídrica, la incorporación de nuevas granjas solares y el inicio de nuestra primera planta eólica, mientras que las plantas térmicas redujeron su participación en la generación. Esta combinación permitió disminuir los costos de generación, mejorar los márgenes operativos y reflejar reducciones en las tarifas de energía en bolsa.
Los ingresos consolidados alcanzan en lo corrido del año 4.06 billones, con una caída del 13.7%, compensada por eficiencias operacionales que permiten disminuir los costos y gastos reflejados en un EBITDA de 1.29 billones y un margen EBITDA de 31.9%, creciendo un 14% y 777 puntos básicos respectivamente frente al 2024. El gasto financiero consolidado asciende a 481.000 millones, creciendo 1.3%. La diferencia, en cambio, registra un menor ingreso por 27.000 millones respecto al año anterior. Por otro lado, si bien hemos capturado beneficios tributarios de la ley 1715 que suman 129.000 millones, hemos tenido un incremento de 33.600 millones en la causación de impuestos, alcanzando 139.800 millones en lo corrido del año. En consecuencia, la ganada neta consolidada alcanza 300.000 millones con un incremento del 7.4%, mientras que la ganancia atribuible a la controladora fue de 182.500 millones, un 5.7% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Gracias, Carlos. Con esto entonces cerramos la información correspondiente al tercer trimestre del 2025. Los resultados que compartimos pues reflejan la transformación de la compañía con nuestra estrategia y el avance del programa Energizarse. Seguiremos enfocados en ejecutar con rigor nuestros compromisos con el propósito de seguir generando estos impactos positivos para nuestros accionistas y nuestros clientes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir de cerca la evolución de la compañía. Entonces, abrimos a continuación espacio para preguntas para quienes nos están acompañando en la teleconferencia. Así es, Ricardo. Muchas gracias a ti, a Carlos Mario. En este momento nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes. Para formularlas pueden hacerlo por escrito en el chat de Zoom o en vivo pidiendo la palabra en el mismo aplicativo. También las pueden escribir quienes están en este momento conectados en X en los comentarios de las publicaciones de esa red. Vamos a hacer una pausita para recopilar los turnos de preguntas y respuestas. Aquí estamos atentos a lo que nos quieran preguntar. Sí, que incluso en esta teleconferencia tuvimos que acelerar un poquitico los tiempos y no nos dio por la veda que teníamos de la última recompra poder publicar con un poco más de anticipación los resultados. Así que les pedimos disculpas por eso a todos los que nos siguen. Bueno, hay una primera pregunta de Josué González. Él dice, ¿nos podrían dar más detalle sobre los activos que pasan a Atera? Sí, claro, con mucho gusto, Josué. Mira, los activos son todo lo que nosotros teníamos dentro de la gran sombrilla de eficiencia energética. Entonces, ¿qué pasamos? Nosotros teníamos una plataforma que se llamaba Laurel, que era una plataforma que habíamos desarrollado con Bancolombia, en donde básicamente poníamos todos los techos solares que montábamos en industrias, comercios y pequeñas instalaciones de piso inferiores en general a 8 megavatios. Entonces, ahí pasamos un pocotón de lo que teníamos en Colombia y fuera de eso, todo lo que teníamos en Panamá y en Honduras en esas categorías. Eso sumó 174 megavatios. Eso es un tema muy importante porque Atera, parte de su tema de eficiencia energética, el componente de techos solares o de granjas menores, es un componente que debería tener mucho crecimiento y eso está muy importante y muy bien referenciado en el pipeline. Para contarles algo, hace poco cerramos un negocio nuevo con Cementos Argos en Honduras, en donde vamos a montar una granja solar casi superior a los 30 megavatios, y adicional a la que ya tenemos, y un parque de baterías superior a 80 megavatios. Yo creo que va a ser el parque de baterías más grande instalado en Centroamérica. Eso le va a dar una autonomía, por ejemplo, a esa planta, para que se den una idea del potencial de la combinación de solar con baterías, de cerca del 70% de autonomía. Entonces, esto nos tiene muy entusiasmados. La semana pasada cerramos también en Colombia varios negocios alrededor de este mismo tema. Entonces, ese es uno de los capítulos. El otro capítulo son los distritos térmicos. Tenemos 3, uno en Montería y 2 en Cartagena. Tenemos todo el capítulo de iluminación eficiente. Ahí hay, ¿no? Entre iluminación eficiente y otro tipo de contratos en eficiencia, te cuento, Josué, fueron más de 1.500 contratos que tuvimos que hacer sesión para poderlos trasladar a esta compañía. Así que tenemos una capilaridad muy grande de clientes. Plantas de respaldo ¿qué son? Son generación con
distribución con gas natural o con diésel, básicamente respaldando cuando hay cortes de luz. Tenemos casi 40 megavatios en esto. Y una categoría nueva muy exitosa, que es la de aire comprimido, que se usa, por ejemplo, en la industria del vidrio y en muchas otras industrias, que arranca con casi 13.2 megavatios de aire comprimido instalados, con negocios avanzando en Perú, y se abrieron nuevos negocios en México y en Centroamérica alrededor de ese activo, que es un activo importante con unos clientes súper triple A. Entonces, esa es como la descripción de los activos, Josué. Bastante detallada la respuesta, pero como para que se den una cuenta del potencial que tiene esa compañía. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. A continuación, la pregunta de Juan Caicedo. Buen día, el programa de eficiencia en costos, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Se espera que esa estrategia sea la que mejore los márgenes de la empresa por un buen tiempo? Me imagino la pregunta sobre reimaginarse. Sí, ahí Carlos, si querés vamos haciéndola en forma conjunta. Yo hago una pequeña introducción. Miren, nosotros del 24 al 25, nuestro gasto creció 0%, lo que nosotros llamamos el TOTEX. Y empezando el 2025, tomamos una decisión y fue, vamos a trabajar en forma anticipada un programa que lo llamamos Reimaginarse, y es identificar ahorros equivalentes a 165.000 millones de pesos, no para ejecutarse en el 2025. En el 2025 nuestra meta era hacer el mismo gasto del 2024, que ustedes lo pueden ver en las cifras y prácticamente vamos ahí. Para el 2026 empezamos a trabajar desde el primer trimestre del 2025. Cuando les damos el dato de que vamos casi al 50%, Carlos, es que estamos en la fase en donde estamos logrando que las iniciativas identificadas sí las vamos a poder atacar y desarrollar durante el 2026. O sea que nos faltan durante estos 2 meses casi la mitad del trabajo, si uno lo pudiera mirar así, para poder arrancar en el 2026 con todo. Sí, Ricardo, no, esto es un programa muy relevante para la compañía, y volviendo un poco a las iniciativas que ya mencionaba Ricardo, que son estos 165.000 millones, todos los equipos han identificado iniciativas equivalentes como a 260 iniciativas de todo tipo que nos permite, uno, tener una flexibilidad en el tema de costos, mejorar los márgenes, pero también sin sacrificar ningún tema de la calidad y la prestación del servicio, que es lo más importante para nosotros de cara al cliente. Y como mencionaba Ricardo, venimos avanzando en poner en marcha pues todo el set de iniciativas para que a partir del 2026 estas iniciativas sean consistentes en el tiempo y permanentes. Eso no es solamente para pasar del 25 al 26, sino que sea una iniciativa que sea permanente en la estructura de costos de la organización. Así es, Carlos. Y si uno, para dar más color sobre los márgenes, porque así empieza la pregunta, el margen de nosotros hoy está alrededor del 32%. Acordemos que nosotros tenemos cierta ciclicidad en el año en los márgenes de EBITDA, porque tenemos más verano, más invierno, todas estas cosas que pueden pasar. Pero consistentemente ya estamos en un nivel, digamos, alto frente a nuestros niveles que hemos tenido para el 2014, donde tuvimos unos márgenes muy buenos. Solamente reimaginarse nos debe agregar cerca de 150 o 200 puntos básicos de margen. Así es, Ricardo. La meta es que el programa de Reimaginarse nos impulse el margen entre 150 y 200 puntos básicos para mejorar los márgenes. Así es. Y si uno pone en contexto esto como para cerrar, la utilidad neta, así aquí me menciona Jesús, un tema es, este impacto de reimaginarse debe estar impactando en nuestro valor fundamental cerca de 412 pesos hoy, con el 48% de avance. O sea que debemos estar cerquita de los 800, 900 pesos una vez cerrado todo el efecto. Pero quería hacer una reflexión sobre utilidad neta. Entonces, miren esto, si nosotros, que vamos a ser exitosos, aquí toco madera, que logremos los 165.000, y el dato que estábamos hablando ahorita de la reducción del gasto financiero, Carlos, que simplemente por el stock de deuda nos va a bajar 160, otros 160. otros 165. Uh-huh. Estamos hablando de 330.000 millones de pesos, y seguramente alguna cosita nos va a llegar del programa de optimización financiera que estamos desarrollando
con los bancos y que esperamos tenga un efecto en la tasa promedio que estamos pagando de gasto sobre el stock que nos va a quedar. Así es. Entonces, piensen en esto porque ¿cuál era el dato de cierre de utilidad del tercer trimestre? 300.000 millones de la utilidad neta y 182.000 la controladora. O sea que el impacto que pudiera tener estos programas de energizarse, juntado con el tema de optimización del gasto financiero, nos puede impulsar a duplicar la utilidad neta de Celsia. Exactamente, fíjense qué titular tan bonito. Una meta, tratar de llegar a la duplicada de la utilidad del año entrante de lo que hacemos este año con temas de eficiencia y con temas de reducción de deuda. Muy bien, muchas gracias. Juan José Muñoz, voy a unir esta pregunta que viene con lo que estábamos respondiendo. Juan José Muñoz de BTG Pactual, ¿nos podrían dar más detalles sobre la evolución del apalancamiento durante este trimestre? Bueno, no, lo mencionamos ahora, la deuda neta, tuvimos una disminución de la deuda neta de 720.000 millones, producto de todos estos programas o estas desinversiones que venimos haciendo, que les hemos comentado. Esto tiene una disminución importante también en el indicador de deuda neta sobre EBITDA. Veníamos terminando el año 2024 del 3.56 y ya estamos en 3.14. Y con la iniciativa de llegar a una meta de una deuda neta de 4 billones en el primer semestre del 2026, este indicador va a estar por debajo de las 3 veces. Y esto también tendría un impacto en el valor de la acción, fundamental de la acción de 1.000 pesos. Entonces, hemos venido aplicando estos recursos para disminuir la deuda. Esto genera una flexibilidad importante financiera en Celsia. Y viene con estos programas que venimos ambiciosos de poder disminuir esta deuda y hacer llegar a nuestras metas de 4 billones y un indicador de deuda sobre 3 veces. Exactamente, muy bueno, un indicador súper tripeado para una compañía como la nuestra. Bueno, muy bien. Hay más preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer su pregunta en vivo, simplemente puede levantar la mano en el aplicativo de Zoom. Vamos con esta de José Carlos Reales. Buenos días, Ricardo, y para toda la Junta Directiva, cordial saludo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué proyecciones tienen para la compañía Celsia para los próximos 20 a 40 años? ¿En qué valor aporta energizarse a la compañía? Bueno, José Carlos, estamos pensando en largo plazo. Me encanta eso. Yo creo que la compañía se está reconfigurando en dos grandes bloques. Un gran bloque de lo que llamamos nosotros los servicios de energía, que es el negocio en donde tenemos básicamente los activos de generación de Colombia, los generación hídrica y los activos de transmisión y distribución en Valle Tolima, donde atendemos a más de casi 1.400.000 hogares hoy. Entonces, queremos convertirnos en la compañía más eficiente y con mejor nivel de satisfacción, con mejor nivel de calidad, de modo que nuestros clientes siempre nos prefieran. Los mercados de comercialización de energía en otras geografías se han vuelto muy competitivos y ahí tenemos que ser nosotros diferentes. Para esto tenemos también, te cuento, una compañía que nos ilusiona mucho en el desempeño. Es nuestro comercializador digital, se llama Enerbit. Enerbit está acercándose ya a los 40.000 clientes, si no es que ya los pasó. Y es una propuesta de servicio en hardware y software completamente diferente para clientes, y estamos atendiendo clientes no solamente en Valle Tolima, sino en Antioquia, en Cundinamarca, en Bogotá, en Cali, o sea, en muchas regiones del país en donde estamos llegando con esta propuesta de valor. Muy preferidos por las constructoras que están pudiendo tener una propuesta de valor y de servicio maravillosa. Entonces, esto te lo diría ahí, con la mejor tecnología, con la mejor eficiencia operacional y siempre enriqueciéndole mucho la vida a nuestros clientes. En el capítulo de gestión de activos, nuestra meta es triplicarnos al 2030. Más allá, digamos, todavía no lo tenemos planeado, pero yo creo que se va consolidando una especie de bola de nieve. Cuando las compañías logran exitosamente romper ciertos umbrales en track record, en gestión de activos, en la confianza de los inversionistas, esto puede volverse una bola de nieve para poder seguir atrayendo capitales de terceros que complementen los de nuestros accionistas directos y poder convertir esta compañía
en un fondo de inversión en infraestructura de transición energética verdaderamente importante. Entonces, eso creo que José Carlos más o menos respondería la pregunta. Y el efecto de energizarse, Ricardo, que lo preguntó. Sí, el efecto de energizarse lo tenemos básicamente es a corto plazo. O sea, nosotros queríamos impulsar la compañía este año para que se viera reflejado en el valor de la acción y de la gestión del valor en cerca de 2.000 pesos a cierre de 2025. Pero nuestra meta grande es que en el 2030 poder acercar muchísimo el valor fundamental al valor de bolsa. Entonces, ahí nuestra meta es seguir trabajando en duplicar el valor de todos ustedes, nuestros accionistas, y poder llevar la compañía o la transacción en bolsa cercana a esos valores para que ustedes puedan tener bien reflejado el precio de la compañía en la que están invirtiendo. Juan Pulgarín pregunta, muy buenos días. De cara a la información financiera, ¿se está cumpliendo el presupuesto de ingresos y rentabilidad presupuestado para 2025? ¿Podrían darnos luces del porcentaje de cumplimiento? ¿Y es posible plantear que para el 2026 los dividendos se distribuyan de manera bimestral y en iguales proporciones todos los pagos? Y tiene una cuñita. ¿La noticia de Terpel ingresando al servicio de energía para vehículos le genera algún comentario? Muchas gracias, Juan. Maravilloso, Juan. A ver, nosotros no publicamos pues como el guidance completo contra presupuesto, pero te lo resumo en una sola frase. Sí, estamos cumpliendo el presupuesto y estamos muy contentos porque vamos por encima de lo que teníamos planeado. La Junta Directiva está muy contenta con los resultados y creo que al cierre del año vamos a poder cerrar muy bien para poderlo presentar en la asamblea de nuestros accionistas en marzo. Eso por el capítulo de presupuesto, vamos muy bien. En distribución de dividendos vamos a tomar nota de lo que nos propones y seguramente cuando lleguemos a la discusión del dividendo del año entrante, que como les hemos dicho, esperamos mantener, y es uno de los objetivos que tiene la Junta, es poder mantenerle a nuestros accionistas un dividendo que crezca en términos reales, en forma permanente, y que logre reflejar una buena rentabilidad del dividendo. Y el comentario de Terpel, pues, ¿qué te dijera? A nosotros nos gusta mucho la competencia, nos ayuda, nos entusiasma. Pero yo te quiero hacer una claridad en qué estamos nosotros en movilidad eléctrica. Nosotros en movilidad eléctrica hemos abandonado el negocio de los cargadores residenciales. Ese negocio lo maneja hoy directamente Celsa, la compañía que los produce, una compañía maravillosa que está en Guarne. Ellos son los que hacen ya el negocio de distribución de cargadores residenciales que nosotros teníamos. Y en el negocio de movilidad eléctrica, básicamente ese negocio pasó a manos de Atera. Atera está desarrollando los patios de carga, la infraestructura eléctrica que necesitan las compañías comerciales e industriales para sus plantas, para sus flotas eléctricas. Que les digo, la revolución eléctrica es una realidad. Yo creo que todos estamos viendo cada vez más vehículos eléctricos a unos precios maravillosos y con unas capacidades de rango espectaculares. Entonces, pues Terpel tiene una posición muy interesante para generar capilaridad en los temas de cargadores eléctricos, pero nosotros estamos muy enfocados en el negocio de B2B, comercial industrial, de carga eléctrica y poder ofrecer ese paquete completo a nuestros clientes. Gracias, Juan, por la pregunta. Bueno, muy bien. Michael Silva. Michael, veo que tienes una pregunta en el chat, pero también levantada la mano. Si prefieres hacerla en vivo, adelante. Por ahora la voy a ir leyendo la que está en el chat. ¿Cuáles son los proyectos tanto para Colombia como en Latinoamérica para los próximos 5 años? Y si piensan realizar recompra de acciones en el 2026. Perfecto. Mira, en la TAM estamos muy jugados a consolidar la operación de Perú. En Perú estamos en el proceso, como les contábamos, de cierre de la debida diligencia con los inversionistas que hemos venido trabajando hace varios meses. Esa debida diligencia debería terminar hacia finales del año y consolidar pues todo el proceso en el primer trimestre, ojalá hacia finales del primer trimestre del año entrante. Estamos en ese trabajo pues muy intenso, muy contentos, y eso va a permitir tener un fondo de inversión cercano a los $300 millones en equity y nos va a permitir hacer un despliegue
de hasta 1.2 gigavatios en diferentes fuentes de generación de energía con Solaris Energy, que como les conté, pues la aspiración es a que pueda estar comercializando más de 2.000 gigavatios de energía ahora en Perú. Esa es la apuesta en la TAM con el negocio de activos, de gestión de activos. Estamos evaluando algunas otras geografías, pero en etapas muy tempranas todavía, Michael. Pero a nivel latinoamericano, yo sí quiero hacer una reflexión. Atera va a estar operando desde Perú hasta México, porque son negocios B2B con contrapartes AAA en cada país y son negocios más behind the meter, como decimos en la industria, detrás del contador. Entonces, hoy tenemos una aspiracional muy grande con Atera de poder hacer un despliegue de activos de gestión de activos de eficiencia energética en estas compañías. Estamos nosotros también, les cuento, con unos socios en Guatemala, estamos construyendo ya un parque solar grande para 2 clientes, un parque de casi 100 megavatios solares con potencial de ampliación, un tema eólico, y estamos muy contentos con los costos de inversión, con el desarrollo, con el socio, y ahí estamos haciendo un trabajito que seguramente les contaremos hacia el primer trimestre del año entrante cómo se va desarrollando. Entonces, eso les diría que es por ahora lo que tenemos en la TAM. No sé si quieras complementar la pregunta acá. No, y complementando acá, también seguimos pues con todo el tema con el equipo de desarrollo, mirando los temas de granjas solares. Hay un número importante de megavatios superior a 400 megavatios que están en diferentes etapas de desarrollo que también van a robustecer todo el tema de gestión de activos y ayudar a duplicar la meta que estamos ahora mencionando. Así es. Sí, se nos olvidó mencionar cuando hablamos de la TAM, Colombia está en la mitad. Sí. Les digo, las ambiciones que tenemos en el tema solar y aquí toco madera, en el tema eólico no son menores, complementadas con baterías, así que esperamos pues seguir creyendo en este país, que este país necesita energía y kilovatios, como todos lo sabemos. La recompra 2025. Ah, claro, perdón, se me había olvidado, Michael, la pregunta que me recuerda a Jesús sobre el tema de la recompra. Sí, nosotros cerramos el programa a los 3 años, se nos cierran ahorita en marzo, en la asamblea. Seguramente habrá una reconsideración, estaremos llegando, yo creo que cerquita a los, no sé, pues cerquita a los 200.000 millones de pesos acumulados en recompras. Veremos entonces cuál es la propuesta que le llevaremos, que discuta la Junta Directiva para llevar a la Asamblea de Accionistas, pero creo, como lo han visto, es un mandato del Grupo Argos de mantener esta estrategia, porque hemos visto lo beneficiosa que es para la liquidez, para la formación de precios, y es muy complementaria a los diferentes momentos que tiene la vida de la acción, así que es de esperarse que la mantengamos. Bueno, muy bien. Hay una persona que no registra su nombre, pero pregunta si podemos dar un update, una actualización de la gestión de la deuda con el gobierno nacional. Los subsidios, perfecto. Aquí tenemos a nuestro experto Carlos Solano, que es nuestro líder comercial y de regulación, que sabíamos que esas preguntas de subsidios y de regulación podían venir, Carlos, así que qué bueno que estés acá, bienvenido. Gracias, Ricardo, y buenos días a todos. Como ustedes bien saben, desde el año pasado hemos tenido algunas dificultades con el gobierno nacional para que nos pague de manera cumplida los subsidios. Este año, pues logramos que nos terminaran de pagar todo lo que nos debían del año 2024 y de la vigencia del 2025 a la fecha nos han pagado 56.000 millones de pesos, que equivale más o menos al 60% del primer trimestre del año. Lo que hemos venido conversando con el gobierno es que el presupuesto que quedó apropiado para este año les permitía pagar la deuda del año pasado que ya hicieron y el primer trimestre de este año, por lo cual estamos esperando que todavía en lo que resta del año nos paguen aproximadamente unos 30.000 millones de pesos adicionales, pero somos con eso cautos porque sabemos que el gobierno nacional como un todo tiene algunas dificultades de CAP. Por otro lado, hemos hecho una gestión muy fuerte para que en la apropiación del presupuesto del año entrante quede una partida importante que les permita terminar de pagar lo que nos van a deudar de este año, que son aproximadamente 3 trimestres, más o menos ahí quedaríamos, y que nos alcancen a pagar del año entrante otros 3 trimestres o por lo menos 2. Lo que quedó hasta ahora en el presupuesto les daría para pagar 3 trimestres del año entrante y con eso esperamos cerrar el año entrante con una condición más normal, que es una deuda
de un trimestre, que es lo que típicamente cerramos en un año normal. Entonces, digamos que ha sido una situación difícil, pero va camino a solucionarse, digamos que es el titular importante. Bueno, muy bien, en este momento no hay más preguntas. Si hay alguien que quiera hacerla en vivo, puede levantar la mano. Bueno, entra una de Sergio Daniel Torres. Buenos días. Respecto a la provisión de aire, ¿nos pueden dar actualización de la deuda que tiene aire como comercializador con Celsia Generadora? Así es. Eh, de la deuda de aire en este momento, pues se ha venido acumulando deuda durante todo este año. Tenemos en Celsia Colombia una deuda a septiembre de aire equivalente a 34.500 millones de pesos. Ya hemos venido deteriorando parte de esa deuda, sobre todo la deuda que fue pretoma. Aquí es importante, digamos, esta deuda no solamente es asociada a todos los servicios del LAC, sino también cuando hay exposiciones en bolsa, se genera una deuda. Estamos pues a la espera de las diferentes mesas de trabajo que se vienen haciendo entre el gobierno y los agentes del sector para buscar una solución hacia esta deuda o estos pagos que no se han podido cumplir. Y lo segundo, a los recursos que el fondo empresarial por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos dispongan para poder atender estos pagos de aire, como se ha venido implementando, utilizando en oportunidades anteriores cuando se ha dado intervención por parte de la superintendencia. Gracias, Carlos. Bueno, hay un asistente en este momento que quiere hacer su pregunta en vivo, Josué González. Josué, adelante, por favor. Habilite su micrófono para poder hacer la pregunta. Hola, buenos días, Ricardo y Carlos Mario. Gracias por el espacio, primero que todo. Quería devolverme a la pregunta que habían hecho anteriormente sobre el pago de estos subsidios que están pendientes del gobierno. Si eso piensan financiarlo de alguna manera o ese faltante de caja, ¿cómo lo piensan subsanar? Gracias. Pues mira, nosotros siempre tenemos un presupuesto de esas cuentas de retraso. Siempre habíamos llevado un retraso de 6 meses. Ahorita se está alargando un poquito más, pues, dependiendo pero claramente lo vamos llevando dentro de nuestras necesidades de capital de trabajo y le han visto ustedes que hay veces que nuestras deudas de capital de trabajo pues se mueven un poquito alrededor de eso. Pero lo importante es que eso siga y no pensamos financiar estructuralmente el pago de las deudas de esos subsidios. Ahí hay varias fórmulas que algunos banqueros han tratado de manejar con el gobierno para darle liquidez a esas posiciones de cuentas por cobrar que hay con los subsidios, pero no se ha podido avanzar mucho con eso. Vale, muchas gracias. Gracias, Josué. Para cerrar, simplemente la situación de los subsidios ha sido mucho mejor de lo esperado, gracias a Dios. Bueno, una pregunta de Juan Caicedo. Ricardo, ¿nos puedes comentar brevemente lo que se espera para Celsia en el 2026 en una perspectiva general del giro del negocio y si se prevé algo inusual que requiere atención? No, Juan, mira, yo creo que nosotros vamos a estar, pues primero que todo, muy pendientes de un desarrollo que necesita el país, que es la subasta de cargo por confiabilidad. Esa subasta está anunciada para marzo del año entrante. Lamentablemente hoy hay unas regulaciones que complejizan la presentación de diferentes agentes a la misma, pero estamos muy pendientes de eso porque eso, acordémonos que estamos viendo las necesidades de demanda muy restringidas con oferta para el año 27, 28, 29. Entonces, la verdad es que el país necesita eso. Primera cosa. Nosotros ahí tenemos un proyecto que se llama Tesorito 2, licenciado ambientalmente, pero al que, digamos, no le hemos podido asegurar una opción de compra de gas, una opción de compra de transporte que nos dé tranquilidad. Pero estamos trabajando y esperamos poder cerrar ese capítulo
hacia finales del primer trimestre, si es que la Junta nos autorizara presentarnos con nuestros socios, básicamente Proeléctrica, a esa subasta con Tesorito 2. ¿Qué tenemos también adicional? Es muy importante mirar que nos salieron las licencias de los parques eólicos de Guajira. No nos ha salido la licencia de la línea de conexión. Nosotros hacemos una línea de conexión propia a una subestación que se llama Cuestecitas, allá en Guajira. Y no nos ha salido esa. Esperamos que salga en los próximos meses, ojalá este año. Y ya poder entonces seguir en el trabajo de reconfigurar bien el proyecto, de qué opciones tenemos y cómo lo deberíamos de enfrentar. Ese es un trabajo que nos tiene ocupados hoy en día. Tercero, te diría lo que mencionó Carlos Mario. El trabajo que tiene hoy el equipo de desarrollo es un trabajo prácticamente de cómo logramos entrar en construcción cerca de 300 megas adicionales durante el 2026 en solar. Está el tema eólico que les comenté y cómo consolidar el negocio de baterías en todas las plataformas. Entonces ahí va a haber muchísimo trabajo. Y el otro frente que ustedes ya conocen muy bien es el frente en servicios de energía de Celsia Colombia, en donde la eficiencia operacional y calidad se nos vuelve un mantra, y ahí esperamos poder consolidar el ahorro de 165.000 millones de pesos con el que estamos muy obsesionados. Así que vamos a estar pues a manos llenas, con mucho trabajo, gracias a Dios, y esperamos pues llegar a decisión de finales de inversión con muchos de los proyectos en las plataformas, a ver a dónde podemos llegar. Y complementando acá lo que mencionaba ahora Ricardo, en servicios de energía también tenemos un plan de inversiones en los activos de conexión bajo los planes de inversión de la resolución 015, de manera importante que robustece pues todo el tema de calidad y prestación del servicio, donde en los últimos años hemos venido mejorando todos esos indicadores que están asociados al cumplimiento de la resolución 015, que son todos los cargos de distribución. Así es. Muy importante mencionarles, Carlos, a ellos que al mirar el negocio en forma dual, y yo creo que ahí van a hacer una muy buena, nos invita a hacer esta reflexión, nuestros indicadores en cada una de las dos plataformas, de los dos negocios, servicios de energía con estos planes de inversión, la idea es no superar nuestra deuda neta EBITDA entre 2,75 veces, alrededor de 2,75 lo vamos a tener seguramente a mediados del 2026, y ahí nos vamos a mantener para poder mantener un flujo de dividendos y de rentabilidad muy interesante en esa compañía. Y en gestión de activos, cada uno va teniendo su desarrollo financiero. Nosotros en el pasado veníamos apoyando mucho el desarrollo y la construcción temprana de las plataformas y después hacíamos transferencias de activos. Esto ya no va a ser así. Cada plataforma va a tener que ir desarrollando de una vez su plan financiero de cómo va gestionando sus flujos de caja. Entonces, eso nos va a dar mucha disciplina en el manejo de las plataformas para poder consolidar los planes de crecimiento y desarrollo en una forma armónica con las metas de rentabilidad, de dividendo que la Junta Directiva y en general les hemos transmitido a través del programa Energizarse. Bueno, muy bien. Hay una pregunta de Jorge Andrés Franco, no sé si ya lo han hablado, pero viene avanzando la agenda de reformas del gobierno en cuanto a tarifas. ¿Qué riesgos y cómo mitigarlos? ¿Qué está viendo la compañía? Bueno, miren, durante este año ha habido varias iniciativas de parte del gobierno y algunos congresistas respecto al tema de tarifas, varios proyectos de ley. Gracias al ejercicio juicioso de las empresas y de los gremios del sector, la mayoría de ellos se ha logrado explicar la inconveniencia de los mismos y no han avanzado. Hoy por hoy tenemos un proyecto de ley que lo presentó el ministro de Minas y Energía que busca disminuir las tarifas. La posición que ha asumido la empresa y también los gremios es señalar que, como lo mencionaba Ricardo hace unos minutos, estamos en un momento de país donde hay un margen muy estrecho entre la oferta y la demanda, lo cual se refleja en los precios, y que si queremos que ellos disminuyan y se reflejan en las tarifas, lo que tenemos que buscar es solucionar las causas por las cuales los proyectos de generación no han entrado de manera cumplida recientemente, para lo cual
no se necesita un proyecto de ley, lo que necesita es un trabajo muy coordinado entre gobiernos y empresas. Por esta misma razón, las empresas consideramos que ese proyecto de ley no es conveniente, que antes, por el contrario, deteriora la confianza en las reglas de juego, que es fundamental para los inversionistas y que por ende no debería seguir avanzando. Entonces, venimos conversando con los distintos congresistas de las comisiones que involucran este proyecto de ley, dándole las explicaciones al respecto, insistiendo al gobierno de que más bien trabajemos juntos en sacar adelante los proyectos de generación y esperamos que dicho proyecto finalmente no avance. Bueno, pues les cuento que en este momento no hay más preguntas ni en el chat ni en la plataforma de Zoom. Entonces, Ricardo, unas reflexiones finales de la teleconferencia. Perfecto, pues no, cerremos con nuestra misión de valor. Estamos con Energizarse Full. Creemos que vamos a poder cerrar el 2025 con un Energizarse prácticamente cumplido. Creo que nos quedará algo en saldo de deuda por los diferentes ciclos que se va a cerrar entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2026. Ojalá más temprano que tarde, pero con un componente nuevo y es el de la optimización del gasto en el programa de negociación que estamos desarrollando con las entidades financieras. Entonces, si eso es así, creo que Energizarse lo vamos a cerrar prácticamente al 100% en lo que teníamos planeado y poder lanzar un Energizarse 2.0 para el 2026 con los planes que les hemos mencionado. Así, igualmente, la meta de duplicar el valor fundamental, que es el norte que nos ha puesto la Junta y que creemos que vamos en muy buen camino con todas las iniciativas que hemos desarrollado. Así que, bueno, muchas gracias por cerrar. Ya no nos vemos seguramente hasta principios del año entrante, pero cualquier noticia en los frentes de Energizarse que consideremos sea importante comunicárselas, seguramente lo estamos haciendo. Y aquí está el equipo con Isabel y con Jesús listos para responderles cualquier pregunta y cuestión. Así que, bueno, que tengan una buena semana y si no nos vemos un buen fin de año. Oigan, pues estamos en noviembre, pues ya deseando feliz Navidad. Un abrazo para todos.